Hola Nora, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto. Igualmente, hola Fabri, hola a Hola, todos. hola Flor, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a guardar un poquito que entre el resto de la gente, porque no me quedó muy claro qué pasó con el link. Yo ahora, si es que se modificó o... No, no sé qué. No, no se modificó. No sé qué era. Sí, era otro. No sé qué pasó. No sé por qué aparecía con unos números más, pero ya lo estamos solucionando. Vamos a esperarlo un ratito, Fabricio. Ok, ok, sí. Sí, porque el mail, perdón, el link original que me enviaste no me permitió entrar. Ahora no comparé si el nuevo que me enviaste ¿Vos era... pudiste entrar bien? Ah, Sí. Sí, Eh, ya se les está enviando el que te envié recién, Fabricio, a las personas que no hayan podido ingresar con el otro. Ya les estoy mandando a todos. ok, perfecto. ¿se escucha bien, Fabri, Nora? ¿Sí? Bueno, no logro ver a todos, pero Meet es así. Somos unos eh, pocos. ¿Tenés algún parentesco con Margarita Poggi, Florencia? no lamentablemente, porque la admiro mucho. Sí, yo también. Y cada vez que hablaba con Fabricio le decía, Mar, y de ahí me acordaba Florencia. Ojalá, ojalá logre esa obra Y sí, maravillosa. allí vas. Sí, sí, ojalá, ojalá, Flor, ojalá. ahí vas a tener que hablar un poquito más fuerte en su momento, ¿sí? ¿Cómo no? O me acerco un poquito más. Se puede meter hasta su micro.
Bueno, Nora, me parece que ya por respeto a los que vinieron horario, de todos modos el resto de la gente puede ir integrándose. Bueno, Vamos a ir presentando la perfecto. charla, ¿sí? Sí, sí. Como Bueno, siempre, buenas tardes. Sí, eh, comienzo. Buenas ok. tardes a todos. Les damos la bienvenida desde la Municipalidad de Yerbabuena, desde la Dirección de Educación. Siempre gustosos de recibirlos y de poder ofrecerles estas charlas. Nos encanta que se acoplen a ellas, que se inscriban y que tengan ganas de seguir perfeccionándose, capacitándose y buscando nuevos modos y formas de enseñar y de llevar adelante las prácticas escolares con esta problemática que nos atraviesa a todos. Nosotros nuevamente hemos convocado al licenciado Fabricio Oririo, que nos acompaña siempre tan generosamente y tan sabiamente. Y en este caso, bueno, continuando con las charlas que habíamos propuesto sobre salud y educación, y hoy nos acompaña Florencia Poggi. Yo le voy a pedir a Fabricio que por favor la presente. Fabricio, Victoria Desjardins, la directora de educación, dentro de un ratito se va a unir a nosotros, así que después los va a saludar también. ¿Mm? Bueno, un gusto Florencia. Fabricio, te doy la palabra. Bueno, continuando con este Muchas ciclo, gracias. que además es un ciclo en el que hemos decidido abrir estas situaciones sociales que nos ocurren a todos, no solo a docentes, sino también a la comunidad en general, familias, todo aquel interesado. Yo en este punto quiero subrayar mucho la gestión de Yerbabuena, de su intendente, de su equipo, que ha facilitado estas charlas gratuitas para la gente, que esto es lo que dije la vez pasada y vuelvo a decir, gratuitas para la gente. Y como nunca digamos, se han puesto a, a la luz una serie de circunstancias y de problemáticas de las cuales parece toda la sociedad estar sensibilizada. Como digo, a mí me es muy difícil pensar que este virus ha traído cosas buenas, pero los seres humanos muchas veces buscamos significar y darle sentido a aquellas crisis y a aquellas cuestiones no tan buenas para encontrar nuevos caminos y alternativas. Y si algo bueno, pongo entre comillas, o algo hemos podido tratar de elaborar de esta situación tan difícil y que en esta segunda ola está siendo tan dura, porque no quiero dejar de mencionar, digamos, que esta segunda ola es muy dura, que ha traído nuevamente interrupciones, interferencias en la escolaridad, que ha traído en el campo de la salud unas circunstancias sumamente críticas, pero si algo ha traído de interesante, pongámoslo en esos términos, es cómo se ha puesto en la boca de todos, de la vecina, de los abuelos, de las familias, las circunstancias escolares y las circunstancias de salud. Cómo de golpe todos los medios hablaban de ir a la escuela, de la importancia de ir a la escuela, cómo de golpe todo el mundo en distintos aspectos y campos empezaba a hablar de lo que le pasa a niños, niñas, familias con esta cuestión de la desaparición del horario y físico de la escuela y las decisiones de los gobiernos de ir o de no ir. Entonces, la salud y la educación se conjugaron de una manera en que volvieron a ser protagonistas de lo público. Y en este punto aparecen circunstancias muy interesantes, ¿sí? En relación, de golpe las familias se ven conviviendo con los niños muchas horas, teniendo que colaborar en la escolaridad, los niños empiezan a tener conductas de afectación en relación a que ya no van a la escuela, no tienen encuentros con sus compañeros muy fuertes, y un campo que hace años se viene gestando y viene siendo mencionado, también aparece en el centro de la escena, que es la educación emocional. La semana pasada, cuando estuvimos con el doctor Montes de Oca, un médico pediatra del campo de la medicina amazónica, habló mucho de las voces de los niños y niñas, de su lugar,
y de cuánto los afectó todo lo que está pasando. Y eso fue muy interesante porque la charla estaba pensada para que hoy ingrese y desarrolle en pie Florencia Poggi, que yo podría decir muchas cosas de ella, de su profesión, de su recorrido, pero lo que más me interesa decir es que es una docente que tiene título docente y otros títulos, pero es una docente muy comprometida y que hace una escuela muy interesante en el día a día como directiva, ¿sí? Entonces es una persona, más allá de que es, y que por ahí no viene al caso, pero es mamá, o sea, lleva una familia, pero lleva una escuela adelante, y me parece que en estas cuestiones la palabra de los que hacemos una práctica cotidiana es una palabra hoy más valedera, muy válida, si bien yo siempre valido esto, pero hoy no sé si la palabra de los que investigan mirándonos desde una burbuja es tan valiosa. Entonces, me valido fuertemente a Florencia en su recorrida y en su hacer cotidiano. Está trabajando para varias provincias en el tema de la educación emocional y tiene una escuela muy orientada a esto, con hermosos proyectos que por suerte conozco de cerca gracias a los escritos de Florencia también, que tiene cosas publicadas muy interesantes. Así que Florencia, vamos, esto es una charla un poco de ida y vuelta, ¿sí? Yo te voy a hacer una primera pregunta disparador y después voy a hacer varias preguntas y por último todos los que están acá van a poder preguntar. A ver, en los últimos años apareció estas dos palabras juntas que son medio como raras, educación y emocional, ¿sí? O sea, las emociones puestas junto a una cuestión educativa, ¿sí? Te abro la pregunta de qué es esto, de qué estamos hablando y si es una cuestión que está pensada meramente para la escolaridad o también lo familiar tiene que ver con esto. Bueno, gracias Fabri por esta introducción tan valiosa y agradecida de tus palabras. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Bueno, la educación emocional el último tiempo está de moda, básicamente. Podríamos decir que se empezó a escuchar, ¿no? Más desde un lugar popular, sin desmerecer lo popular, sino que antes quizás quedaba para un sector un poco más mínimo, y hoy todos hablamos, por lo menos, de esto de educar en las emociones. Desde lo que es la educación como sistema, la incorporación de la educación emocional busca que dentro del esquema formal de la educación se pueda incorporar todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones. La gestión de las emociones como un modo de promover bienestar individual y bienestar colectivo. Hoy no hay en todas las provincias de la Argentina una ley de educación emocional. Pero sin embargo estamos muchos docentes trabajando en tal sentido, haciendo circular con interés y con intención, que eso ya es muchísimo, la necesidad de escuchar a los chicos en sus emociones, la necesidad de ponerle este nombre a las emociones. Y en casa llegó a través de la escuela, muchas veces, esta cuestión de que se están trabajando con las emociones. Hay un libro muy famoso, que casi todos trabajan con él, que es muy famoso, de un monstruo, no vamos a ver más datos, pero todos lo conocen. Que fue un poco el recurso que fue como el trampolín de las escuelas. Sin embargo, hay muchísimos otros recursos, que después me gustaría compartirles, Fabri, porque incluso es material de UNICEF que se puede descargar gratuito, ¿sí? UNICEF está haciendo un trabajo muy interesante en relación a la pandemia y las infancias y las adolescencias, y es todo material de acceso gratuito. Así que vos recién me preguntabas, ¿desde cuándo es esto? Bueno, Pitágoras ya hablaba de esto. Pitágoras hablaba que educar y que lo que sentimos nos unifica, ¿no? O sea que esto no es una novedad. Él decía que educar no es dar carrera
barrera para la vida o para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida, ¿no? Entonces, qué interesante saber que esto no es nuevo, simplemente que estamos tratando de visibilizarlo, ponerlo en un lugar donde se nombra, donde se habilita a poder validar que algo nos pasa cuando nos enojamos, cuando estamos alegres. Y que además, lo más importante de todo, nos unifica como seres humanos. Peor porque me enojo. Es una emoción con la que uno nace, la alegría, la sorpresa, el asco, ¿sí? Entonces, saber que vienen con nosotros, en el pack de ser humano, nos permite brindarnos amabilidad y comprensión hacia uno mismo, aliviar nuestro sufrimiento, lo que se llama compasión, ¿sí? Compasión hacia uno mismo, entender que esto nos unifica y que también hay otros seres que están sintiendo enojo, alegría y demás. Entonces, empezar a amigarnos con estos conceptos y hacerlos circular dentro de las casas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, mi propuesta es con cuestiones muy sencillas. No hay que hacer un curso, también se puede hacer un curso, pero digo, hay cuestiones muy prácticas. No sé si estoy respondiendo a lo que vos me preguntabas, Fabri, pero intento decir que yo no tengo que explicar lo que es el enojo, ni Vizquerra, que es un autor que trabaja con modelos sobre las emociones, tiene que explicar lo que es el enojo. Porque todos lo vivimos, todos sabemos, lo vivenciamos. A todos nos está visitando bastante seguido, ¿no? En este tiempo. La tristeza. Entonces, saber que me está pasando eso es el primer paso. Saber que estoy sintiendo esto y que me vino a visitar como una ola, la ola del enojo, la ola de la alegría, la ola de la sorpresa. Agarrar la tabla de surf, como dice Jon Kabat-Zinn, que es un autor que trabaja con la atención plena, y tratar de surfear esa ola, no evitarla, que no me meta adentro y me revuelque así, como, ¿vieron cuando te quedas sin aire, que te agarra y decís, ¿cómo salgo? Entonces, para eso, la tabla de surf vendría a ser como la herramienta que tenemos para navegar esas olas de emociones que nos vienen a visitar a todos, todo el tiempo. Y hay un dato que es genial. Las emociones que vienen de emovere, ¿no? Vienen de movimiento, es algo que nos lleva a mover, son pasajeras. No duran en el tiempo, son pasajeras. En ese pasaje tan cortito, tienen intensidad, tienen frecuencia. ¿Cuántas veces me viene a visitar el enojo? ¿Cuántas veces me viene a visitar la alegría? Esto, a ver, esto sí te interrumpo ¿Tienen? un segundo. Eso Sí, quiere decir claro. entonces que es muy interesante. Esto quiere decir que yo no puedo estar siempre feliz, siempre enojado, siempre triste. Digo, porque si uno empieza con la idea de que esto es pasajero, ya esto es aliviador en un punto, digamos, ¿no? Esto no es para siempre. Y es muy interesante la imagen de la ola, ¿sí? De Total. la ola, porque, a ver, es cierto que la ola viene con fuerza y arrastra, pero también si uno tiene una tabla, la puede surfear, y si uno aprende a surfear, a la ola la domina, digamos. Ahí como que te pregunto dos cosas, digamos. ¿Cómo se maneja o cómo se trabaja con los chicos y con las familias el tema de que las emociones son por un rato, son pasajeras, que no voy a estar siempre así? ¿Y cuál es la tabla de surf que le damos para que la ola no me lleve puesto? Genial. Bueno, por un lado, tanto las emociones y los pensamientos, ¿sí? Que forman parte de nuestra cognición, y no son ni somos nosotros, ¿sí? Yo no soy una emoción, yo no soy un pensamiento. La mente nos hace creer eso, ¿sí? Porque por diseño tenemos ciertos sesgos, ¿sí? Que en nuestra parte más antigua del cerebro los tenemos de la época donde había que salir a cazar, o había que huir, ¿no? Entonces,
Nosotros ahora tenemos una parte más nueva y tenemos competencias cerebrales nuevas que nos permiten, ¿sí?, elegir, como decís vos, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Sí? Y hay una palabra que es re fácil, que la escuchamos todo el tiempo, que se llama pausa. Y es el primer paso para saber qué puedo hacer en esa pausa cuando me está viniendo a visitar esa emoción y censarme, tanto como adulto, ¿sí?, y ofreciendo al niño o niña o adolescente, wow, qué desafío, qué estás sintiendo en el cuerpo, ¿sí? La emoción se siente en el cuerpo. Entonces, un primer paso es cuando observamos esa emoción que puede estar siendo un poquito más. A mí me encanta decir esto y te va a encantar, Fabri, porque sos de la música. Cuando está sonando muy fuerte, ¿no?, alguna, ¿cómo le podemos bajar un poquito el sonido, ¿no?, hasta que se va? Te voy a decir, el término musical, te va a encantar a vos también, es intensidad. El tema, claro, es intensidad, y es muy bueno eso, porque, o sea, en realidad en la música no hablamos de volumen, subir o bajar, sino el término técnico es intensidad, y es justamente un término que hoy se usa mucho en las emociones, qué intenso, con qué intensidad, y la pausa, justamente, es esto que detiene el sonido y la intensidad. Me disparaste un montón de cosas musicales. O sea, a ver, voy a tratar de traducirte un poco. A veces no, la ola viene con mucha intensidad y el tema es cómo empezar a poderle poner pausa a esto, ¿no? Exacto, exacto. Si pudiéramos pensar en la ola y empezar a observar qué hacer cuando viene esa ola, lo primero es decidir que quiero hacer algo con eso. Ese es el primer paso. Ya ser consciente, estar acá, de hecho, escuchándome a mí, u otro día escuchando a otro, o leer, o interesarse, es una gran intención de búsqueda para ese maletín de herramientas o de primeros auxilios o la tabla de surf para barrenar la ola. La idea no es eliminar las emociones, no es suprimirlas, no es ni siquiera quizás dominarlas, sino que es acompañarlas con amabilidad, sabiendo que somos humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Bien, primero, darnos cuenta en qué parte de nuestro cuerpo estamos sintiendo eso, ¿sí? A veces uno lo siente en determinadas partes del cuerpo, cada uno sabe. Darse cuenta de eso nos permite decir, necesito hacer la pausa, ¿sí? Viktor Frankl, espero pronunciarlo bien, dice que entre el estímulo y la respuesta está la pausa, ¿no? Y esa pausa es la que nos permite responder en vez de reaccionar. Gran diferencia, ¿no? Entonces, cuando uno decide hacer la pausa, con los chicos podemos trabajar algo que está buenísimo, que se llama el botón de la pausa, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué parte del cuerpo podemos hacer un baile incluso? Primero vamos a movernos, vamos a hacer un baile con distintas calidades del movimiento, ¿no? Para trabajar también la regulación emocional, las calidades del movimiento, más lento, más suave, en cámara lenta, dando pasos más fuertes. En este Zoom, ahora la virtualidad, o quienes están en presencialidad, yo no sé si Tucumán está en presencialidad, ¿cómo podemos volver de un recreo en vez de volver todos como cada uno quiere? Bueno, volvemos con pasos grandes, de gigante, como si fuera un elefante, como si fuéramos hormiguitas. Bueno, esa pausa consciente que nosotros estamos ofreciendo a los niños con intencionalidad pedagógica o con intencionalidad desde la crianza en casa, ¿sí? Y ahora voy a decir algunas cosas para hacer en casa, ya genera un cambio en cómo me posiciono yo cuando vuelvo a entrar a la clase, al aula, a una charla, porque también tenemos a veces que enfrentar como adultos charlas difíciles. Pero no me quiero ir, es tan amplio y a mí me fascina tanto, vos traeme si me voy. Después en la casa, la alimentación es una fuente maravillosa.
para estar conectado con las emociones, en tanto tener la atención en el aquí y el ahora. Es una frase muy famosa que hoy está bastante usada, ¿no? Pero ¿qué es la percepción? Los 5 sentidos, ¿no? Entonces, miren qué interesante ofrecer, cuando estamos por tomar un alimento, imaginarnos, hacer una pausa en la mesa, decir, ¿de dónde habrá venido esta lechuga que estamos por comer? ¿Sabes que yo me imagino que a lo mejor estuvo en una huerta, que la regó tal? ¿Vos cómo te lo imaginas? Antes de ese primer bocado, ¿le sentimos el aroma? Y cuando la estamos masticando, ¿qué sonido hace? A ver si podemos escuchar. Bueno, quizás esos son 5 minutos en general. Dura Flor, yo te estoy escuchando mucho más con los chicos, puede ser copa, saborear. Marina Lisenberg, ¿me escuchan? Con A ver ahí. con cierta dificultad. No sé cómo es tu conexión, pero por momentos se corta un poco el ¿Sí? discurso. ¿Sí? Me conecto desde el celu, si no, yo estoy... Se corta un poco el discurso, no sé cómo está tu conexión, y es interesante lo que estás diciendo, y por momentos lo escuchamos un poco entrecortado. Yo voy a volver, mientras vemos, voy a volver un poco sobre un concepto tuyo, que el tema de que no somos emociones, digamos, porque me parece que en este punto, digo, no soy un enojón, no soy un alegre, no soy un agresivo, digamos, porque esto en algún punto estigmatiza, digamos, cuando alguien se pone en que es esa emoción, es estigmatizante. Entonces, me pareció interesante eso de que no somos las emociones, algunas emociones o todas las emociones son parte de un abanico que tenemos, entre otras cosas, entiendo o me imagino, digamos. ¿Sí? Ahora te quiero hacer una pregunta. Vos recién estabas poniendo, digamos, una propuesta frente a los alimentos de parar, de poner este stop antes de comer y pensar un poco en este alimento que como, de dónde viene, qué sé yo. Pero, a ver, ¿es distinto lo que pueda hacer? O sea, un docente puede tener un plan, una planificación. Es distinto cómo aborda la educación emocional un docente de lo que puede hacer una familia. Este es un punto. Y dijiste algo sobre las leyes de educación emocional, pero bueno, es que te abro mucho la pregunta, vamos a ir acotándola. Empiezo por esto, después hablamos de los diseños curriculares y los contenidos de esto. Yo también voy a intercambiar un poco con vos sobre esto, sobre contenidos y planeamiento, pero a ver, ¿es distinto? ¿Cuál es el rol del docente y cuál es el rol de la familia? ¿Hay un trabajo en conjunto? ¿Debe hacerse en conjunto? Este es un poco lo que te quiero preguntar. Bien, a ver si ahí me escuchan mejor, me conecté. Sí, mejoró muchísimo el audio, no tanto la imagen, pero como se te ve linda, muy linda como sos yo que te conozco, pero por ahí que me no escuchen, eso es lo importante. Sí, el audio con la imagen no nos coincide mucho, pero mientras te escuchemos me parece importante. Bueno, qué lástima. Bien, la diferencia entre lo que puede brindar un profesional de la educación y una persona como en su rol de crianza, incluso yo misma, ¿no? Que soy mamá y también ejerzo un rol profesional como docente, desde ya que es distinto en cuanto a la subjetividad, ¿no? Claramente cuando yo estoy en casa se pone en juego todos mis modelos mentales en relación con cómo quiero ser como mamá. Mi historia, mi ambiente, mi cultura, ¿sí? Probablemente cuando esté en la escuela como institución, esos modelos mentales me van a condicionar, pero tengo una formación profesional que hace la diferencia, lo que me permite a mí tener estrategias, ¿sí? Recursos, una planificación, no estoy improvisando.
Yo creo que ese es un gran punto de diferencia. Con lo cual, creo que el desafío es mayor en casa que como docente. Hablemos de eso un poquito, así primero, a ver, vamos de alguna manera, pienso que todo el mundo en este, digamos, vamos a brindar algunas herramientas familiares para después ir a lo docente. Todo el mundo nos hemos visto con nuestras vidas sacudidas de golpe, ¿sí? En horarios, en convivencias, y, a ver, he escuchado por todos lados, o sea, por ejemplo, la dificultad de que los chicos se conecten a las clases, el enojo de los chicos de no ver a sus compañeros, la angustia de no saber si van a la escuela o no el lunes próximo, y todo eso unido a estar 24 horas bajo el mismo techo, ¿sí? Te tiro, o sea, ¿qué pasa con todo ese cúmulo de emociones bajo el mismo techo y con estas cuestiones, digamos, de emociones como incertidumbre, como falta de... Claro, porque la escuela nos sistematizaba, vos sabías que entrabas a tal hora, salías a tal hora, tenías que ir a tal lugar, ahora todo eso varió, digamos, hay otros horarios porque las maestras se conectan a tal hora, no hay que ir a ningún lugar, ¿sí? Aparece el no lugar, la incertidumbre, o sea... ¿Cómo la educación emocional puede dar una pista, una pauta en ese cúmulo y en esa convivencia tan afectada familiarmente, como vos decís, sin esperar que ni nosotros, porque eso es ni nosotros como padres hagamos de docentes, ni una madre que es cajera en un supermercado o arquitecta tenga que ser docente de educación emocional en su casa? Sí, genial, genial, genial. Es bastante complejo lo que presentás como situación, tal como es la pandemia, ¿no? Que nos ha visitado de manera disruptiva, todo a la vez. Y tuvimos que salir a accionar, tanto los docentes como la familia, cambiaron nuestras costumbres y demás. Pero esa parte la conocemos todos y no quisiera quedarme quizás en ese lugar de análisis porque cada cual, creo que cuando vos fuiste describiendo, se imaginó su contexto, ¿no? Familiar y laboral. Entonces es como un malabarista, ¿no? Sería como la metáfora del malabarista, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para estar teniendo todo el tiempo esto sin que se me caiga una? Bueno, yo no tengo la receta mágica, por supuesto, ni tampoco creo que la educación emocional la tenga. Pero sí hay algo que es importante, que es unas aliadas fantásticas que se llaman actitudes. Hay algunas actitudes, ¿sí?, que nos pueden acompañar con intención y atención a transitar estos momentos. Por ejemplo, ¿cuál es, Flor? Bueno, voy a empezar por una que me van a decir, sí, dale, bueno, que es la paciencia. ¿Qué es la paciencia, no? Porque si uno dice paciencia, bueno, yo no tengo. Ya empezamos con el juicio, ¿no? ¿Cuánto nos decimos a nosotros mismos yo no tengo? Puede ser que por momentos no tenga. ¿Ven cómo el pensamiento nos dice yo no tengo paciencia? No somos lo que pensamos. Acordémonos. ¿Sí? A lo mejor en este momento no tengo paciencia. Y está muy bien. Y está muy bien darnos cuenta. ¿Y estaría mal si no la tengo? Ni mal ni bien. Salir de esa dicotomía del mal o bien es una gran alianza también, porque no forzamos situaciones. Cuando uno fuerza algo, ¿viste? Con la cinchada, ¿no? Y bueno, en algún momento una parte se cae. Es así, es parte del juego. Entonces, si vamos a entrar en el juego de forzar una situación porque tengo que ser paciente, tengo que estar regulada emocionalmente, no va, pareciera que no va. Sin embargo, ¿qué propone esto? Bueno, paciencia es el proceso como el de la mariposa. No puede pasar una cosa antes que la otra. Es esperar un proceso, ¿no? Primero hay una larva que necesita pasar por determinado proceso para que luego esa mariposa pueda salir a volar y sea mariposa.
Bueno, la paciencia está bueno quizás como metáfora recordarla en ese sentido. O sea, ¿qué me pasa a mí mientras veo que no está haciendo la tarea, que yo no llego a ayudarlo, que le digo desde la cocina o desde el mismo ambiente donde estamos todos laburando, estudiando, haciendo, te dije que por favor, ¿cómo vas con eso? La multiplicidad de diálogos, discursos, que escuchás con un oído una cosa y estás en la otra, nuestra cabeza en multitarea, que no nos hace bien, eso trae un estrés importante. Bien, entonces, si yo digo paciencia, le meto ese ingrediente, sería como decir, bueno, esto está pasando en este momento y hasta que no sean las 5 de la tarde, va a seguir siendo de esta manera. ¿Cómo elijo yo pasarlo? Bien, eso ya le puse paciencia. No enjuiciar es otra actitud, ¿no? No enjuiciarme, no enjuiciar. Siempre haces los deberes tarde. Eso es lo que nos va a salir intuitivamente decir, ¿no? Porque venimos un poco de ese discurso. Qué distinto sería decir, hoy observé que estuviste un poco con el teléfono, un poco con el libro, pero bastante tiempo más jugando, que me encanta. ¿Cómo estás con los deberes? ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia la disposición de ese niño, quizás, en lo que uno le ofrece? ¿Sí? Sí, porque es muy interesante esto que dijiste, ¿no? El decir, describir lo que vi y preguntar qué pasó con lo otro, a directamente decir, siempre estás haciendo otra cosa, así decir, mira, vi que hiciste esto, y los deberes, y la tarea, o sea, preguntar porque también de alguna manera pone al otro en jaque de, mira, yo esto es lo que vi, esto es lo que ocurrió, no lo inventé yo. Y lo otro, ¿dónde está? Muy, muy interesante lo que acabas de decir. Te dejo seguir por un... me encanta retomarte unas cosas, pero te dejo seguir por este lado de las actitudes que podemos tener. Me encanta esa palabra, además, de las actitudes en el cotidiano y de también no, digamos, no enjuiciarme mentalmente a mí mismo. O sea, yo no tengo paciencia, no es lo mismo que decir, ahora no tengo paciencia, quién sabe en un rato, porque uno ahí abre un poco la puerta a, bueno, puedo llegar a lograrlo, porque así como uno enjuicia al otro, se enjuicia a uno y hay que salirse de los juicios, ¿no? Me gustaría si puedes desarrollar un poquito más estas actitudes cotidianas, que te digo que son muy interesantes para lo familiar y cuánto más para el que lleva adelante un aula. Ni hablar. Total, total. Esto es una práctica. Esto es algo muy importante que quiero decir. No es que digo, mañana voy a tener la paciencia. Me resalió. No. O sea, esto es una práctica, es como ir al gimnasio y está relacionado con la neuroplasticidad, ¿sí? No quiero meter términos muy técnicos, pero está demostrado, hay evidencia científica que en la medida que uno practica determinadas actitudes de manera sistematizada, o pensamientos, o formas de, o atención plena, nuestra corteza cerebral se engrosa y comienza a tener nuevas conexiones que permiten nuevos aprendizajes. Es decir, ¿yo puedo cambiar algo que traigo heredado? Sí. Tengo que practicar. ¿Sí? Entonces, la intención de esto es que podamos pensar en que esto es practicar. Y cuando me fui, no enjuiciarme, ¿sí? Porque nuestra mente, por diseño humano, nos va a traer el juicio, nos va a estar diciendo, con esos pensamientos recurrentes, y vos no hiciste esto, claro, y vos, claro, lo estás haciendo mal, por eso al chico le va mal, y después viene la culpa, y todas esas emociones que son instrumentales y son muy dañinas para uno mismo, ¿no? Entonces ahí también traemos la compasión, y traemos una actitud que es hermosa, que es la aceptación. ¿Sí? La aceptación es como si fuéramos un observador de una situación, como si fuera una película donde al protagonista le está pasando algo que a mí me pasa, pero no me meto adentro de la película, la miro como un espectador. Entonces, ¿qué pasa si nos invitamos a veces a mirar como espectador con el lugar que nosotros elijamos, el banco de una plaza, nos imaginamos, la visualización es un recurso de imaginería maravilloso, ¿sí? Para brindarnos bienestar y calma.
Entonces me voy a imaginar, mientras veo todo el caos que hay a mi alrededor, que estoy sentada en un banco de plaza, por ejemplo, a mí me gustó tal plaza, y observo esta situación y digo, está gritándole, por supuesto que uno no puede dejar que se maten los chicos, ¿no? Claramente tenemos una responsabilidad, ¿no? Pero esa pausa de observar y aceptar que esto está pasando y que yo no me siento bien con esto, que me quiero ir de mi casa, no quiero estar más en este caos. Quiero estar en la escuela, quiero estar en mi oficina, quiero estar donde sea, menos escuchando 3 clases, 4 o 5 a la vez. Más todo lo que pienso que va a venir después. Entonces, aceptar que esto está pasando. Insisto, ¿es mágico? No, se practica. ¿Sí? Ok. Es una actitud. Hay otra hermosa, que es la generosidad. La generosidad es ponerse al servicio de aliviar al otro y también dejarse aliviar a uno. ¿Y cómo hacemos esto? Preguntando, como vos decías antes, y pidiendo, ¿no? ¿Por qué no podemos decir, chicos, yo necesitaría que en este momento hagan un poquito de silencio para poder contarles lo que quiero decirles? O para poder terminar esta reunión. Son 5 minutos. Mira, cuando la aguja, con nenes chiquitos, ¿no? Cuando la aguja esté ahí, ya está. ¿No? Entonces, ¿cuánta información le damos para bajar esa ansiedad? Porque los chicos quieren nuestra atención. Bueno, y con un adolescente, claramente de la misma manera. Mira, sabes que este tiempo vos lo tenés destinado para eso y yo necesito tenerlo para esto. ¿Qué necesitas vos de mí para que los dos estemos beneficiados? Porque uno ya ahí tiene un diálogo más generativo con el otro, por lo menos puede proponerlo, con un adolescente. Entonces, pedir y decir lo que necesito, que tiene que ver con la comunicación, ¿no? No está mal pedir, no está mal decir necesito. Primero observémonos para tampoco salir a decir necesito que te calles. No, quizás observo que tengo unas ganas bárbaras de decírtelo a los gritos, ¿sí? Me observo, me escaneo, ¿sí? ¿Dónde lo siento? Ah, acá. Perdón que actúe tanto, pero es para ejemplificar. Bien, ahora, ¿qué te quiero decir desde mi corazón? Porque yo te quiero. En general, a lo que uno nos rodea, los queremos, aunque a veces sintamos que retírate, pero los queremos. Conectar con ese corazón bondadoso que todos tenemos, ¿sí? Cuando intencionamos en ese sentido, y decir, ¿qué necesito? Pedirlo. Pedirlo. Qué bien. Y acá, perdón, que no te enojes conmigo porque nos conocemos hace tantos años. Quiero aclarar que Florencia tiene hijos adolescentes, así que esta última parte la escuché muy desde un lugar, desde un lugar muy de tu expertise, no solo como encarnado. No solo y se escuchó con mucha claridad. Vamos a pasar porque la verdad que se pasó rapidísimo y no nos quedan tantos minutos porque quiero dar lugar a las preguntas. Ya vi que ahí algo escribieron. No la tengo a Nora, que es la que me va a ayudar con las preguntas muy a mano, pero a ver, voy a hacer un poco una introducción yo pedagógico-didáctica y vamos a hablar de eso juntos. Yo lo voy a nombrar al libro que vos no quisiste nombrar y voy a explicar por qué. A ver, en los últimos, ¿por qué no lo nombramos del todo? Pero quiero hacer una crítica profesional y constructiva sobre ese libro. A ver, en los últimos años han aparecido los contenidos vinculados a la educación emocional. Quizá por momentos con mucho prejuicio de parte de la pedagogía, incluso sí, y sobre todo en la pedagogía más primarizante. Acá hay una cosa que le escuché decir a Ruth Harvey que quiero decir. A ver, los docentes responsables y comprometidos siempre se han ocupado de qué le pasa a los alumnos. A veces siempre se han preocupado de qué le pasa al grupo, qué le pasa a este niño, ¿sí? El tema es que esa ocupación, parte de la profesión, nunca fue puesta como en palabras y en teoría y como algo que se trabajaba también. Entonces apareció en principio quizá una mala concepción, una mala comprensión cuando ciertos currículums empezaron a incluir algo de esto,
casi mirándolo como algo de tipo New Age o de tipo de espiritualista, espiritual mal, ¿sí? Y cuando, como bien dice Ruth Harff, siempre al docente le ocupó, y además hay una ABC acá, o sea, el vínculo y qué pasa con los vínculos es necesario en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, digamos, ¿sí? Entonces digo, esto en ningún punto siempre ocupó nuestra tarea. El tema es cuando, claro, esto apareció en términos de contenidos, y algunas personas lo tomaron de una manera un poco frívola, hasta que hace muy poco tiempo, y voy dando marco a Flor porque voy a hacer muchas preguntas, se empezó a vincular con ESI. Y ahí la cosa cambió, y hablo de muy poco tiempo, hablo de apenas 2 o 3 años en los currículum, o sea, la cosa cambió. Cuando hubo una ley nacional de ESI, todavía muy difícil de llevar a cabo y con cuestiones muy ligadas a cosas de las que cuesta hablar, ¿sí? Pero cuando se empezó a pensar que los contenidos ligados a nuestras emociones y nuestras conductas estaban en el marco de ESI, todo tomó otra seriedad y otra cuestión. Entonces, sí, y perdón esta parte de la charla, que quizá entiendo que la mayoría somos docentes, pero quizá para los padres, cuando hablo de ESI, es educación sexual integral, y quizá para los padres, madres, familias presentes, también pueda ser un aporte entender un poquito más de esto. A ver, Flor, ¿por qué podemos pensar o podemos entender que en un currículum, y aclaro para los presentes que no son docentes, currículum son los lineamientos, son las ideas que el Estado nos brinda para qué es lo que un ciudadano en la escuela debe incorporar, debe aprender, ¿sí? Están desde el Estado, pero ¿por qué pensar o cómo entender que la educación emocional está en el marco de ESI, de la educación sexual integral? ¿Por qué la educación integral sería sexual integral? Sería el campo que comprende los contenidos de la educación emocional. Bien. Bueno, es claramente también bastante profundo ese análisis, pero para tratar de expresarlo como por lo menos yo lo entiendo, en nivel inicial, educación sexual integral tiene lineamientos que están ligados con la regulación emocional, conciencia emocional, comunicación efectiva, así se llaman en el diseño de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y a nivel NAP, o sea, los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son nacionales, o los IPA, los índices de progresión de aprendizaje, también aparecen desde este lugar, ¿sí? ESI son lineamientos transversales, ¿sí? Educación sexual integral. ¿Por qué creo yo que podemos abordar la educación emocional desde el eje de formación social y personal y atravesarlo por la ESI, ¿no? En un niño. Bueno, porque estamos hablando que en esta primera etapa, la primera infancia y luego en la etapa de latencia, también, digamos, cuando los chicos están en primaria, se va conformando el ser, ¿no? De esa persona, ¿no? Entonces, empezaron a forjarse, ¿sí? Actitudes e intenciones pedagógicas, ¿sí? O sea, yo quiero hacer esto y quiero enseñarle eso a ese niño para que pueda transitar este tipo de hábitos, ¿sí? Pensándolo como hábitos saludables, porque la salud hoy, bueno, debería también pensarse desde lo emocional, ¿no? Y bueno, entienden por qué digo debería, ¿no? Porque estaría buenísimo que, sobre todo acá en la pandemia, también empecemos a prestar atención qué pasa con esto que no está siendo corpóreo en estas infancias, ¿sí? Todavía no lo sabemos, lo vamos a saber post pandemia. Pero esta es una gran práctica que estamos haciendo para por lo menos ser más resilientes como profesionales y como familia, porque la adversidad la estamos pasando. Y nadie nos dijo cómo había que hacerlo, ¿eh? A nadie. Entonces, volviendo a ESI, o Educación Sexual Integral, la sexualidad no es, digamos, no está relacionada al sexo. La sexualidad conforma un modo de percibirme,
¿no? Entonces, cuanto más puedo conocerme y autoconocerme, ¿sí? Voy a poder percibirme, quererme, tener una autoestima. ¿Pero el chico lo puede hacer solo? No. El chico no dice, bueno, no, yo quiero ser regulado emocional. No, así estamos nosotros para generar actividades, ¿sí? Con una intencionalidad pedagógica, con una secuenciación, ¿sí? De modo tal que intentemos que ese niño transite ese proceso. ¿Y por qué digo no busco un resultado? Porque es absolutamente personal. No estamos esperando un resultado. Y también mucha atención con forzar situaciones con las emociones. Hay niños que no pueden decir cómo se sienten. Hay niños que no pueden poner en palabras, y la comunicación no solo es en palabras. Entonces, ¿qué entrenados también tenemos que estar como adultos para mirar a estos niños en lo gestual, ¿sí? En su tono de voz, en sus movimientos, y también intentar acercarnos e ir monitoreando eso. Ni siquiera aseverar, ¿no? Porque no podemos. ¿Cómo podés decir que el chico siente eso? No podemos. Volvemos a la descripción, ¿no? Se observa que tal cosa. Estoy viendo que estás muy cerca del cuerpo de tu compañero y al otro no le está gustando. Vamos a preguntarle cómo podemos hacer si vos querés acercarte pidiéndole permiso, ¿no? Entonces es nosotros poner en palabras, algo que tiene que ver con el sí y el no. No quiero esto. Eso también es la sexualidad, el elegir, el que nadie me diga que si yo quiero jugar con un autito, soy tal o cual cosa, o si a mí me gusta el rosa, celeste, verde, amarillo o tal, representa determinada idea de mi sexualidad. Bien, esto también para sacarle el miedo a la educación sexual integral, en inicial tiene que ver con este tipo de lineamientos, que creo que todos queremos que nuestros pequeños, con el vínculo que nos una, tengan esa conciencia, porque van a ser adultos con mucho más recursos que los que tuvimos quizás generaciones como las nuestras, ¿no? Y eso ya abre un abanico mucho más amplio. A ver, me interesa mucho que hayas hablado de la educación inicial porque realmente hay que empezar ahí, digamos, y por supuesto que esto debe continuar en la primaria y en la secundaria, y que vos hablaste de ejes y transversalidades, digamos, que a veces nos cuesta tanto encontrar qué cosas se continúan desde jardín hasta el último año, digamos, y uno, las emociones, la sexualidad, y la sexualidad entendida como el conocimiento de mí mismo y el vínculo con los otros, uno lo construye toda la vida, entonces o sea, necesariamente tiene que empezar en jardín y terminar en la universidad, o sea, ¿sí? Pero qué bueno pensar que empieza en una sala de 4, una sala de 5, y que ahí tiene que haber contenidos de esto, y que se continúan, ¿sí? Ahora, al principio de la charla hablábamos de un libro, yo te voy a preguntar un poco el lugar de los libros en estos libros, lo voy a nombrar, ¿no? Así, Flor no lo quiso nombrar, pero es el monstruo de los colores, un libro muy famoso que ha circulado mucho, y que en su momento, a ver, ¿qué ha pasado con este libro? Digo yo, a ver, es un libro que se ha vuelto como una especie de Biblia, de manual de los maestros de niños de jardín y primeros grados, y si bien es un libro que ya tiene varios años, y si bien ha sido un libro, yo no le quiero negar al libro su cuestión medio precursora, si quieren, ¿sí? Es un libro que a lo mejor hoy, pasados tantos años y teniendo otras cuestiones curriculares, quizá hay otras apuestas y otras propuestas, digamos, ¿sí? Ese libro, para el que no lo conoce, lo comento, vinculaba las distintas emociones con distintos colores, ¿sí? Y bueno, es un vínculo posible y en su momento fue muy novedoso,
pero hay muchas otras cosas. Entonces te hago dos preguntas, Flor, con esto yo, y después te voy a hacer un par de preguntas más y voy a ir cerrando para dejar a preguntas de los participantes. A ver, ¿cuál es el lugar de los libros? ¿Por qué los libros? ¿Y qué otros libros o cuáles vos nos sugerís usar para disparar un trabajo o acompañar un trabajo con niños de jardín, de primaria? ¿Sí? ¿Por qué los libros y cuáles libros? Bueno, voy a decir algo que me enseñaste vos, porque yo soy exalumna de Fabricio, del profesorado. Depende tu intención pedagógica, ¿no? A ver, ¿vamos a usar el libro como una apoyatura para trabajar determinada cuestión o voy a trabajar el goce de la lectura de determinada literatura relacionada con las emociones, ¿no? Entonces es primero definir eso, porque literatura sobre emociones hay un montón y antes de esto. O sea, los que transitamos en un profesorado sabemos que hay determinados aspectos que están quizás por debajo de un cuento como Monigote en la arena, ¿no? De Laura de Betach, que como somos profesionales sabemos para qué lado va. Y eso es lo que yo siempre digo. Chicos, tenemos que tener la diferencia entre ser un docente y no serlo. Tenemos preparación. Jerarquicémonos. Tema aparte. Bueno, me voy. Entonces, volviendo, hay muchos libros que nos permiten, desde mi punto de vista, familiarizarnos con esas palabras, ¿sí? La literatura nos permite acercarnos a la palabra escrita, nos permite acercarnos al mundo de la creatividad, nos permite acercarnos a los juegos de palabras, a la sonoridad. Bien, los libros que tienen que ver con las emociones nos permitirán ser un recurso o una base o lo que cada uno elija o cada una elija para familiarizarse con esas palabras, ¿sí? Y de ahí generar la intención o el proyecto o el contenido que yo quiera trabajar, ¿sí? No creo posible que todos los libros, desde el género literario, digo, puedan servir para decir, estoy trabajando emociones. No, yo no creo eso, yo no tengo, yo no soy la autoridad que se lleva, que sé todo de las emociones, pero para mí me parece que está buenísimo, pero tiene que tener una estructura pedagógica didáctica, ¿no? Yo veo planificaciones. Hoy, que todo se populariza, tenés 1000 planificaciones de educación emocional. ¿En qué contexto? ¿En qué proyecto institucional? ¿En qué escuela? ¿Para qué grupo? Parece que sortean las planificaciones de educación emocional, con todo respeto a quienes generosamente las comparten. Pero digo, ahí hay un criterio para elegir, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso? Ahora, hay otros libros muy, muy hermosos, que tiene que ver, por ejemplo, hay uno que se llama El secreto de Emilia. Yo ahora en el chat les voy a escribir algunos de esos. ¿Tenés alguno ahí para mostrarnos? No tengo El secreto de Emilia porque lo presté, pero sí tengo en el chat, que eso es lo que les quería mostrar, muchos libros de UNICEF, como que les contaba, que además trabajan en esto del cuidado, ¿no? Okay, vamos con El secreto de Emilia. ¿Se consigue fácilmente? ¿Se puede comprar? El secreto de Emilia se consigue por cualquiera de las librerías online. Es un libro que no sale nada caro. Estamos hablando de 700, algo así, 800 pesos, de Marina Lisenberg, que es una excelente autora en relación a la atención plena, y trabaja sobre una niña, ¿sí?, que va conectando con herramientas para estar en el presente, entonces va haciendo un juego con estas cuestiones que le pasan a Emilia, ¿sí?, contando una historia de una niña común, ¿sí? Después, para el docente sí tengo algunos más. Este también es muy lindo, tiene muchas actividades, que se llama Tranquilos y Atentos como una rana, de Lynn Snell. Yo ahora se lo voy a... Esta tiene muchas prácticas para hacer con los niños, prácticas muy sencillas, y después hay uno que es para adolescentes, de la misma autora, que se llama Respirad. ¿Sí? Hay un libro muy interesante que es de Fabiana Baguasi, que se llama Neuroeducación Infantil. Este tiene muchas actividades para trabajar pausas activas en las salas, que eso genera mucha
mucho dinamismo también en las salas, digamos. Ok, entonces, a ver, dentro de habría que diferenciar una secuencia, un proyecto. Yo pensaba que, bueno, una secuencia puede ser destinarle algunos momentos semanales a tener algunas experiencias, intercambios sobre cómo nos sentimos, las emociones, ya sea desde un libro, pero por lo que estoy viendo no solo son libros. Algo me comentaste vos que hay juegos sencillos o actividades sencillas que vas a compartir un par de juegos o actividades que pueden formar parte de una secuencia que a lo mejor sea destinarle, no sé, 2 o 3 veces por semana, un rato, a ver cómo estamos, cómo nos sentimos, qué nos pasa, ¿sí? ¿Me querés hablar un poco de los juegos, de las pequeñas actividades, como en el libro ese que mostraste, pero querés contar alguna, describir alguna sencilla y posible? Sí, miren, si vamos a los docentes, se puede trabajar como una secuencia, se puede trabajar como un proyecto anual, se puede trabajar como una unidad didáctica atravesada, sí, todo se puede. Talleres, fantástico para trabajar como talleres. Hay actividades que tienen que ver, por ejemplo, con pequeños juegos de detenernos. Hay objetos que nos permiten hacer un sonido que convoque la atención y de pronto tratar de contar, a ver, cuántos sonidos escuchamos en ese momento. A ver, vamos, ¿no? Creando un ambiente lúdico, ¿no? Con una intencionalidad lúdica, ¿sí? Con esa invitación que le ponemos en nuestros tonos de voz. A ver, esperen un momento. Vamos a ver si hacemos silencio. ¿Cuántos sonidos podemos escuchar hasta que vuelvan a escuchar el ping? Bueno, ahora lo tengo allá, lo iré a buscar. Es un sonido como una campanita. Entonces cada uno va a contar y uno puede ir guiando. Y los que están más cerca y los que están más lejos, alguno de adentro de nuestro cuerpo. Esa es una actividad sencilla que puede generar una pausa dentro de una actividad permanente cotidiana, incluso también en la casa, ¿no? También podemos jugar con qué vemos, por ejemplo, un juego que está genial para hacer en la casa es, bueno, cada uno va a un ambiente de la casa y va a tener que poner atención en cuántos objetos de color azul encuentra en ese ambiente. Y vuelve en determinado tiempo, cada uno nos reunimos en familia o nos reunimos en la virtualidad, está buenísimo para hacerlo con los chicos. Bueno, a ver, si no saben escribir por sí mismos, habrá un adulto que haga la lista, ¿no? Y además trabajamos listas de palabras, que es una oportunidad de escritura excelente para nivel inicial. Y si sabe escribir por sí mismo, va a venir con su lista, ¿no? Entonces, es muy divertido ir al baño porque ves cosas que no ves antes. ¿Qué tiene que ver esto, me vas a decir? Bueno, tiene que ver con hacer una atención focalizada, ¿no? Cuando estamos en un lugar que vemos siempre lo mismo, si nosotros focalizamos, logramos ver otras cosas. Y esta actitud que practicamos en el presente, desde una experiencia sensorial, usando nuestra vista, practicada, ¿no? De manera habitual, va a generar también que lo podamos trasladar a cómo nos relacionamos con los demás. Cuánta atención puedo ponerle yo a una situación que parece que es global, pero sin embargo, si yo tengo entrenada la atención más focalizada, puedo relacionarme de otra manera, incluso en esa pausa que yo decido hacer. ¿Se entiende? Ok, pero entonces si vuelvo, relaciono este tipo de cosas con... Entonces, digamos, no se trata de obligar a los niños a que hablen de cómo se sienten, digamos, ni que necesariamente hagamos una ronda, ¿sí? Porque hay mucho de esto, decir, bueno, la educación emocional es poder decir cómo me siento, ¿sí? No. No, yo creo que no, un poquito antes lo había dicho, ¿no? Primero que hasta incluso puede ser, aunque suene fuerte esta palabra, un poco abusivo, ¿no? ¿Por qué tengo que obligar al otro a decir cómo se siente en ese momento? Porque está no lo quiero decir como un juicio, ¿no? Pero porque está de moda, o porque yo quiero bajar mis ansias de que estoy trabajando educación emocional, porque hoy tu hijo me dijo que estaba alegre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención?
quizás podemos yo creo que familiarizarnos con estas palabras que tienen que ver con lo emocional ya es suficiente. Que se pueda hablar de que en este momento, y el primer escalón para todo esto es la propia práctica. Si hay un adulto modelador de las actitudes, del decir, del sentir, de la regulación emocional, no digo modelador como adoctrinador, ojo, digo modelador como cuando hablamos del lenguaje. Vieron que siempre cuando estudiábamos nos decían, no, si vos hablas mal, no podés ser docente, porque el chico va a hablar como hablas vos, ¿no? Entonces te mandaban a la fonoaudióloga, todo eso. No sé si sigue pasando, pero en mi época pasaba. Bueno, esto es lo mismo. Creo que hoy más que nunca tenemos que tomar conciencia como adultos, seamos profesionales, de lo que seamos, ¿sí? Que lo que nosotros mostramos, bueno, famosa frase, no estamos descubriendo América, o sea, lo que uno hace con el ejemplo habla más que las palabras, ¿no? Mostrame con las acciones lo que decís con las palabras. Es como mutear a la persona, hablando del Zoom, y poder dar cuenta de que lo que te dijo está sucediendo. Y esto también pasa en las aulas, en los entornos familiares, ¿no? Qué bueno cuando uno percibe que eso que esa persona dice que va a hacer, vos entrás y aunque nadie esté hablando, te das cuenta que está pasando. Porque hay mirada, porque hay pertenencia, porque hay escucha, ¿sí? Porque hay no interrumpir, porque hay respeto, porque hay validación. La validación es maravillosa. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Miren, y nos sale, ¿eh? ¡Ay, qué exagerado! No es para tanto. No, no llores porque es un poquito nada más. No. No, eso está muy mal. ¿No? Entonces, si el chico de pronto se siente mal, eso es educación emocional. No decirle cómo te sentís hoy, pero no lo estoy diciendo como una crítica, le pongo tonos para hacerlo más llevadero. Sino que tiene que ver con decir, a ver, en un momento que un chico dice, no me gusta lo que me hizo tal, o mamá, me estás diciendo todo lo que tengo que hacer y yo lo puedo hacer solo. No, porque vos no tenés edad para decidir. O a ese niñito que dijo, no me gusta, no sé, el turrón. Ah, ¿cómo no te va a gustar si es riquísimo? Tiene proteínas, tiene maní. Bueno, no les decimos que es barato porque ese dato es muchísimo, pero es barato. Entonces, a lo mejor decirle, bueno, qué bueno que me lo cuentes. No tengo otra cosa que no sea turrón en este momento, pero entiendo que no te gusta. O, no me quiero bañar, la típica. No, yo no me quiero bañar. Sabes que tenés razón, que te da fiaca, que es cierto que te da fiaca en este momento. Mientras le estoy diciendo que le da fiaca, lo acompaño a UPA de la mano, con la acción a que se bañe. Pero validando que le da fiaca. Eso es educar en las emociones. Validar lo que ese chico está trayendo. Okay. Me caí, me dolió. No, no es nada, ahora se te va a pasar. No, ¿cómo no es nada? ¿Le duele? Para mí no es nada, quizás, ¿no? Claro, que a mí no me duele. Es susceptible, o entre los adultos, ¿no? Este es clásico. ¿Qué es susceptible? Bueno, es lo que yo siento. No sé si es lo que todos sentiríamos, claro, pero es lo que a mí me pasa. Es clarísimo entonces que por qué ESI y los contenidos de educación emocional entendidos en ESI son una transversalidad, porque se ejercen en el hacer cotidiano en cada cosa. O sea, desde... Yo siempre pienso una pavada, ¿no? Pero que no lo es tanto. Yo en toda mi educación no vi una sola mujer heroína de la historia argentina. O sea, Belgrano, San Martín, Sarmiento, nunca me plantearon ni una Rosario Vera Peñalosa, por poner una de heroína en vez de un Sarmiento, nunca me plantearon una Juana Zurduy, nunca me plantearon, o sea, no existía. Entonces digo, cuando uno le da lugar a la mujer, cuando uno le da lugar al no juicio, cuando que el chico dice, no tengo ganas ahora de dibujar, y uno dice, sí, puede ser que no tengas ganas, la propuesta es esta, ¿sí? Claro, cambia todo. Te voy a hacer la última pregunta, después voy a dejar lugar, ahí la veo a Nora,
a ver, creo que esta pregunta, y te la voy a pedir que seas muy concreta, porque te voy a pedir unos tips ahora. Mauricio, perdón que interrumpa. Sí. ¿Sabés qué me está diciendo Iris? Que las chicas de nivel inicial se van a tener que retirar porque tienen una reunión, una pena, bueno, pero queríamos avisarles. Sí, está bien, gracias. Igual ya Gracias por estar. estamos cerrando en Bueno, breves minutos. Muchas gracias. Muy interesante el tema, así que bueno, lo vamos a poner en práctica. Bueno, lo que Adiós. necesiten ahí les dejé en el chat varios links y también algunos títulos interesantes para que puedan tener. Bueno, muchas gracias Florencia, muchas gracias Fabricio. Chao Nori. Por Gracias. favor. Disculpen. A ver, la última pregunta es, vos trabajás en una escuela que se ha orientado, en una escuela que tiene jardín y tiene primaria, y se ha orientado a la educación secundaria. emocional. Y secundaria. Y secundaria, perdón, mira, a ver, y ha encontrado un proyecto institucional o ha buscado, ¿sí? Entonces te hago 2 o 3 preguntas, ¿sí? Para que me contestes muy concreto y ya con esto cerrar y dar lugar a las preguntas. Y es, ¿qué acuerdos básicos hicieron para tener una escuela que le da lugar a eso? Ni siquiera digo si es una escuela especializada, una escuela que se ocupa de la educación. ¿Qué acuerdos básicos hicieron? ¿Sí? Y cómo se lo informan o cómo lo comparten con las familias. Bueno, la naturaleza del proyecto del Colegio Nuestras Raíces, que es el colegio que vos mencionás, tiene que ver con una concepción humana de la persona. Entonces, desde ese lugar de lo humano se involucran todas las dimensiones, ¿no? Del ser humano, desde lo ético, lo moral, lo estético, ¿sí? Lo emocional, lo cognitivo, claramente también. Entonces, nosotros decimos siempre que cada niño trae algo, bueno, una frase de Tagore, ¿no? Algo que lo hace especial, no es exactamente así, y trabajamos con algunas actividades transversales, ¿sí? Como por ejemplo los talentos, ¿no? Que cada uno pueda, de los niños, mostrar su talento, de modo de fortalecer la confianza en sí mismo, ¿sí? Que puede ser desde hacer origami hasta hacer el patinaje o ponerse la camiseta de Argentina y mostrar cómo grita un gol. Eso son algunas de las actividades que atraviesan a toda la escuela. Por supuesto que se va trabajando de acuerdo a las edades evolutivas, ¿sí? Pero los acuerdos tienen que ver con que es un proyecto institucional donde el ser humano está mirado de verdad, y tenemos la intención de que se sientan que pertenecen, porque cuando vos mirás al otro, y esto es fisiológico, ¿no? Que también está fundamentado con evidencia científica, cuando vos mirás al otro, lo registrás, lo cuidás, ¿sí? Estás dándole pertenencia, y la pertenencia es vital, somos seres sociales. Entonces, esa humanidad compartida es lo que de algún modo nos enlaza a los 3 niveles en los lazos que tratamos de generar. Digo tratamos porque no siempre te sale, ¿no? Como el ideario, ¿no? El ideario es un rumbo a, ¿no? Pero, insisto, practicarlo y saber que vas rodando sobre esa idea, ¿no? Es lo que te permite mantener vivo el proyecto. Por lo menos eso es lo que sentimos y lo que queremos. Si nos sale siempre, no sé, pero es en lo que creemos. Y te preguntaba qué hacen con las familias o cómo, bueno, entiendo que una familia elige una escuela así también en algún punto, pero bueno, ¿qué se hace con las familias para que también sean parte de una educación donde el otro es mirado, tenido en cuenta, cuidado en sus talentos, no juzgado, digamos, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos algunos acuerdos en cuanto a la comunicación, ¿no? Cómo comunicarnos con la familia, desde cómo los subjetivamos, ¿no? Detalle, papito, mamita, no, familia, ¿no? Y también en cómo informamos lo que vamos a transitar cada año. Nos convoca un eje transversal, que cada año tiene un nombre diferente, ¿sí? Que
que eso lo atraviesa a los 3 niveles, es decir, que todas las familias, toda la comunidad, familias, alumnos, docentes, exalumnos, personal no docente, está transitando un eje transversal todo el año y cierra en una fiesta de convocatoria, que se llama Fiesta de las Raíces, que la hemos hecho virtual, hemos sido tan atrevidos que la hemos hecho virtual, donde podemos ver y ser mirados y esos niños mostrar lo que trajeron en su proceso de aprendizaje. Y las familias también, muchas veces incluso se aprovechan sus talentos también para generar proyectos comunitarios o de intercambio para que los chicos sepan que dentro de la comunidad hay determinados adultos que hacen tal o cual cosa. Y la escucha, creo que nos caracterizamos, esta es mi percepción, por supuesto que habrá que ver la percepción del otro lado, pero en general tenemos una gran disposición a la escucha y muchos encuentros para escuchar e intentar hacer pequeños consensos, porque los acuerdos para mí no existen mucho, existen los consensos, ¿no? Decir, bueno, mira, vamos a ver en cuáles puntos nos podemos poner de acuerdo. Y tener claro, por último, que hay una parte, esto es lo más difícil, ¿no? Técnico-pedagógica, que es inherente solamente al cuerpo docente, y hay otra parte. Me la dejaste picando, porque la diferencia entre acuerdo y consenso, a ver si lo entendí bien. El acuerdo sería estamos en todo de acuerdo, el consenso sería hemos logrado algunos puntos y otros quedaron para un lado y para el otro, digamos, hablando mal y pronto, sería así. Exacto, pero porque no todo se puede acordar, porque hay cuestiones técnico-pedagógicas que son inherentes a la autoridad de los profesionales de la educación y otras que sí, como proyecto educativo, es necesario que consensuemos en esos acuerdos de convivencia, en los modos de comunicación y que además, como bien dijiste al principio, nadie obliga a elegir a veces determinado colegio. Hay gente que no puede elegir, también digamos eso, pero bueno, las familias debería ser en todas las escuelas, ¿no? Personas con acción, ¿sí? Sí. No son espectadores, son protagonistas. Sí, qué buena, con esta reflexión. Bueno, no sé, Nora, si tenés alguna pregunta de alguien Sí, tengo dos situaciones diferentes que presentan Erika y Julieta, ya las leo, pero antes te quería decir, Fabricio, que la liberaron a Vidi de la reunión y hace un rato que ya está con nosotros, no sé si nos quiere, no sé, Vidi, sí, seguramente nos quiere saludar. La iba a dejar cerrar, así que la vi que se incorporó, que es... Sí. Hola. Hola Fabri, hola Flor, ¿cómo estás? Hola, muy bien. No entré de incógnito porque no sé hacer esas cosas, pero por lo menos no interrumpí para no molestar. La verdad que estaba muy interesante lo que estabas diciendo. Y sí, quería saludarlos a todos, los que están conectados, y vi que estaban las chicas de jardín también, y pedirles disculpas por llegar tan tarde, porque además de la reunión que tenía, me tocaron 3 entrevistas en la radio también por este proyecto que inauguramos Fabri ayer. No sé si sabías que tenemos un instituto de inglés ahora municipal. Así que bueno, por suerte... ahí dice Laura que no se escucha bien. Capaz que si me acerco un poco más. Y yo te estoy sin escucho, auriculares. Ahí está. Capaz que era el dispositivo de Laura. Bueno, así que estábamos ahí dándole difusión en la radio, en esta reunión para ver cómo nos vamos a organizar. Así que recién me desocupo. Así que bueno, perdón por llegar tarde y muchas gracias por todo este aporte. Flor, Fabi, Mauricio que andan dando vueltas por ahí y obviamente a todos los que estén conectados a esta hora. Con este sistema nuevo que tenemos ahora, bimodal, que me parece que es un poquito más caótico que la semana pasada, pero bueno, somos docentes, sabemos aguantar en el fondo. Así que muchas gracias de verdad a todos los que están conectados y capacitándose con nosotros. Bueno, gracias como siempre a ustedes por este espacio. Bueno, ¿qué te parece, Nora, si le pasamos a Flor las dos preguntas que tenemos y con esto vamos cerrando? Sí, bueno, como te decía, no son preguntas, sino que son dos situaciones que manifiestan, que se les plantean, una con su hijo y otra en el aula.
Erika nos dice, buenas noches, mi hijo de 5 años últimamente se enoja muy seguido y lo expresa queriendo ser violento o haciendo dar miedo a otro. No sé bien qué decirle para que se pueda tranquilizar y entienda que no está bueno enojarse tanto. Bien, vuelvo a decir lo que digo, lo que dije antes. No tengo la receta mágica. Esto es una construcción. Y sin duda que vos, Erika era el nombre, creo, puedas Erika. mirar que tu hijo está enojándose de manera frecuente y que lo está visitando esa ola, poniendo la metáfora de la ola, ya habla de que es un niño que está mirado. Entonces, jerarquizar tu conciencia al respecto, ¿no? Y sentirte primero validada en tu vínculo con ese hijo, en este caso. Si pudieras correr las palabras que le dan como una etiqueta y limpiar esa misma frase, incluso si querés hacer este ejercicio cuando te vayas, copia y pega este texto y fíjate si lo podés decir de manera descriptiva, a ver qué otra mirada te aporta. No tengo la receta, solo creo que está buenísimo que le puedas aportar esto de monitorearse, e incluso vos también, monitorearse, ¿no? Esto de la metacognición, ¿no? Ver qué está pasando. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué te pasó? También observar los factores de vulnerabilidad. Estamos en un momento de mucha tensión, ¿sí? Social. Entonces, estamos ya con un factor de vulnerabilidad que de arranque nos posiciona quizás en un lugar de bastante reactividad, ¿no? Volvemos a esto de modelarnos, ¿no? Y poder decir, bueno, a ver, ¿cómo ofrezco yo? Contarle cómo hago yo cuando me enojo. ¿Sabes que yo también me enojo cuando me pasa tal cosa? Una cosa que me sirve hacer es tal cosa. Y le contás, Erika, ¿cómo haces vos con el enojo? Quizás tengas que mirarte y ver qué haces vos con tu enojo para contarle y que él se dé cuenta que vos también te enojás y que no por eso sos nada más que ese momento. Acordémonos que no somos ni nuestras emociones ni nuestros pensamientos. Sí, y que no porque uno está enojado tiene que asustar al otro, que el que es asustado la pasa mal, también estaba pensando un poco en lo que ella decía, ¿sí? Y también decirle que a veces uno asusta al otro porque uno mismo está asustado. Y como uno no se quiere dar cuenta que está asustado, asusta al otro y a ver qué pasa, pero que alguien de un susto se puede sentir muy mal o le puede pasar algo feo y que no está bueno asustar a la gente, la verdad. Teníamos otra cuestión, Nora. De una docente. Sí, es una docente, es como la propuesta que ella realiza con sus alumnos para tranquilizarlos. Dice Julieta, en mi caso, mis pequeños de primer grado, cuando están ansiosos y acelerados, jugamos a cantar rápido, lento, lento, despacio, y después ponemos música de relajación. Y en la clase trabajamos en todo momento con música suave. Gracias por compartirlo, esta experiencia. Me parece súper valioso compartir experiencias, súper valioso. No sé cómo trabajan ustedes los jardines, pero crear un Padlet, ¿no? Estos muros colaborativos donde cada una pueda ir compartiendo quizás después de esto, esta lluvia de ideas, tanto de las que ya hacen como las que se les ocurrieron mientras estábamos hablando. Me parece que es co-crear un modo de abordar la educación emocional. Así que no me sale decirte ni está bien ni está mal, porque me parece valiosísimo que les ofrezcas esa intención a tus alumnos y que quieras crear esos climas en tu sala. Bueno, Flor, la verdad que, como dije, vuelvo sobre el principio, o sea, valido fuertemente, digamos, una especialista que día a día lleva adelante una escuela, lleva adelante el contacto con familias, intenta implementar esto y se revisa todo el tiempo la práctica. Creo que eso para mí es lo más valioso que una profesional nos puede brindar, más allá de todo tu caudal.
Así que yo quiero agradecerte mucho a vos y a la gente de Yerba Buena por abrir este espacio. No sé si Victoria o Nora quieren cerrar. Eh, y ojalá se reitere la posibilidad. La semana pasada Diego Montes de Oca habló sobre escuchar a los chicos, y creo que otra vez se reitera. Hablaste mucho de la escucha, de ser escuchados, y salirnos de este lugar de que las infancias, sean las primeras, las segundas infancias o los adolescentes, no saben, no pueden, no, bueno, lo cual no implica de ninguna manera dejarlos hacer cualquier cosa. Si no se trata de eso, porque a veces sí, si no se trata de darles espacio para, y a veces decirle, bueno, esto que querés o esto que te pasa, no se puede, pero está bueno que lo puedas compartir, digamos, pero no se puede. Digamos, se trata de eso, de darle voz a todos, digamos. Así que bueno, yo agradezco muchísimo y no sé quién quiere cerrar por parte del equipo de Yerba Buena. Puedo agradecer y me tomo ese pequeño ratito. Primero celebro este encuentro con profunda gratitud a Fabri, que bueno, nos conocemos hace un montón en diferentes roles, y me genera mucha emoción estar hoy acá con vos y con toda esta comunidad. También gente conocida que ha asistido, agradecerles, que me escuchen y que sepan que intencionar, ¿no?, estas actitudes con atención, ya estamos haciendo un montón. No importa el resultado, vamos por ese camino, y creo que en la práctica, acordémonos de la práctica. Así que agradecerles a Fabri, a Yerba Buena también por esta invitación, y un gusto a todos. Bueno, muchas gracias, Flor, por tus palabras, y muchas gracias también a todos los docentes que están conectados ahora, que estoy viendo ahí que les encantó. Así que bueno, Flor y Fabri, les vamos a tener que reiterar la invitación de la semana pasada, que le habíamos hecho a Diego. Flor, ahora estás incluida en el team, para que vengas acá a comer empanadas con nosotros cuando se reanude la presencialidad total. Así que bueno, muchas gracias, y de verdad también, aunque sea reiterativa en esto, les agradezco de verdad a todos los que están conectados y a Fabri en especial por hacer esto posible. Así que bueno, buenas noches para todos, y como siempre, las chicas de educación, con Fabri incluido, alto equipo, a disposición. Muchas gracias, muchas gracias.